Cordial saludo, mi nombre es Marta Durán. Quiero compartir con ustedes y para este segundo Congreso Internacional de Innovación, Economía y Empresa, la temática que seleccioné como indagación o como investigación, la cual se denomina Trabajo flexible, salud mental y productividad, una revisión sistemática de la literatura. Mm, la Flexibilidad laboral ha sido una tendencia en los últimos años, particularmente una vez sucedió la pandemia COVID-19. Lo anterior ha generado pues necesariamente una transformación digital en los procesos de la organización, así como en los modelos de trabajo que se han venido desarrollando. Entre esos tenemos pues la posibilidad de que los trabajadores realicen sus labores mediante teletrabajo, trabajo híbrido y horarios flexibles. Este cambio ha resultado pues presentando impactos positivos e impactos negativos con respecto al rendimiento de los trabajadores y a la productividad para las empresas en general. La pregunta que se plantea entonces es cómo se relaciona el trabajo flexible, la salud mental y la productividad. En cuanto a los objetivos, el objetivo general pues está estudiar el estado de la relación entre el trabajo flexible, la salud mental y la productividad mediante una revisión sistemática de la literatura en un periodo de tiempo comprendido entre 2018 y 2024. Los objetivos, indagar en bases de datos científicas de la literatura los estudios publicados entre el periodo 2018 y 2024 que estudien las relaciones entre el trabajo flexible, la salud mental y la productividad. Clasificar los enfoques metodológicos de mayor importancia utilizados en los estudios de las relaciones, el trabajo flexible, la salud mental y la productividad. Analizar los patrones y tendencias encontrados entre las relaciones de la temática ya citada y generar las reflexiones pues que vengan al lugar para aportar con respecto a la construcción de este debate. Mm, La metodología que se utilizó básicamente es la metodología Prisma y para ello pues se siguen los pasos que esta recomienda y es consultar en las bases de datos confiables y de fácil acceso, en este caso Scopus, Science Direct y Web of Science. Se utilizaron criterios de inclusión, tales como que hubiesen sido artículos publicados en el año 2018 a 2024, que fueran en idioma inglés y español. Los criterios fueron todos aquellos artículos que no cumplieran con ser publicados en este periodo de tiempo, que no tuvieran ninguna relación con la temática y que no estuvieran en los idiomas seleccionados. Una vez cumplidas estas etapas, se procedió a hacer la selección de los artículos mediante la lectura de los títulos y los resúmenes para llegar al punto de poder sintetizar los aspectos más importantes. En este caso son resultados parciales y se presentan de una manera organizada para dar sentido a la temática. En este caso, en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, la flexibilidad y la salud mental, pues se encuentran algunos estudios que la percepción de los colaboradores frente a esta modalidad es que su compromiso, motivación y desempeño pues mejora, pero puede causar a la vez ambigüedad cuando los roles no son claros y esto puede causar una menor identificación o una menor identidad con la organización. De ahí la importancia de establecer entonces claridad sobre los roles y los objetivos concretos que deben desarrollar los colaboradores, porque pues eso finalmente es lo que les permite mantenerse al día y claros de hacia dónde deben apuntar en su gestión diaria. Por el otro lado, también se ha encontrado en los estudios la importancia que representa para los teletrabajadores y los trabajadores
mediados por la tecnología, el balance entre vida-trabajo. Y esto implica que facilita la reducción del estrés, de las emociones negativas, de la depresión y de los conflictos, y aumenta la fatiga, el agotamiento por el uso de la tecnología. Entonces aquí hay dos temas importantes y implica que muchas veces el hecho de trabajar en casa, por el hecho de estar un poco más relajado y tener más de pronto compañía y demás, hace que efectivamente pues haya menos depresión, menos conflictos, y las emociones puedan estar un poco más reguladas, por así decirlo, pero también tiene el otro lado, y es que se produzca agotamiento por el uso excesivo de la tecnología, lo cual hace necesario que haya un manejo, un control de los tiempos, una autorregulación, para poder hacer pausas activas y demás, de manera que pues se disminuya o se mitigue ese agotamiento que puede ocurrir por el uso exagerado de de la tecnología. Del otro lado está también, para quienes viven solos, la parte de salud mental, el aislamiento, la falta de ejercicio en esta modalidad, hace que muchas veces se generen depresión y sensación de soledad. Este tema es importante también tenerlo en cuenta porque se relaciona mucho, tiene mucho que ver con lo que son los procesos creativos y de innovación en las organizaciones. Entonces, es un tema que vale la pena mirar en cuanto a cómo la parte social hace falta dentro de las organizaciones. Em, También se ha encontrado que el estrés es más prevalente en las mujeres, y los profesionales con nivel mayor de formación. Muchas veces las mujeres, por sobrecarga, de acuerdo con lo que dicen los estudios, es la sobrecarga que presentan las mujeres por diferentes roles, normalmente de casa, de profesionales, de estudiantes, pues hace que tengan una mayor demanda de sus recursos emocionales, físicos y demás. Y esto resulta generar estrés. Lo mismo para quienes son profesionales de mayor formación, pues muchas veces se delegan muchas de las funciones, y eso hace que se sobrepasen muchas veces los tiempos normales de trabajo. Para los teletrabajadores, también se ha encontrado en algunos estudios que se generan molestias desde el punto de vista físico, como musculoesqueléticas, el dolor de espalda, fatiga ocular. Esto en comparación con los trabajadores presenciales, que puede variar en alguna medida. Del otro lado, en cuanto a la satisfacción laboral, se ha identificado que la modalidad de teletrabajo genera satisfacción. Sin embargo, puede ser limitante a la hora de contar con una infraestructura que sea insuficiente, tanto de la persona que está trabajando en su casa, porque no tiene los recursos que en un momento dado deberían ser facilitados por la organización, y en ese caso, pues eso hace mucho más difícil el trabajo. Y la comunicación hay que tener en cuenta que sí debe ser una comunicación formal, escrita, pero que también es importante la interacción con las personas del equipo, con el líder o el jefe del área. Por el otro lado, en cuanto al trabajo híbrido, algunas de las condiciones sociodemográficas, condiciones sociales y físicas del entorno son elementos importantes a la hora de determinar el trabajo híbrido. Estas influyen en la productividad, especialmente, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que son más tendientes a buscar un poco socializar más. Por eso muchas veces no les interesa solamente el trabajo desde casa. Entonces, porque consideran que son menos productivos. Entonces, esto es importante a la hora de tener en cuenta cuáles son los cargos y los perfiles que se
pueden orientar hacia tener trabajos híbridos o trabajo o teletrabajo. El trabajo híbrido también genera mayor productividad a la hora de tener el contrapeso, por así decirlo, de que las personas que están en modalidad híbrida sienten que el día que tienen el manejo de su tiempo, que no van a la oficina, genera mayor productividad y hay mayor satisfacción. Los trabajadores con acceso a tecnologías adecuadas y políticas claras en el modelo híbrido también tienen un mayor compromiso. Por otra parte, hay una mayor productividad en los trabajadores al permitirles eh, tomar una modalidad híbrida, tanto híbrida como remota. Mm, Algunos de los retos más importantes en esto es que ahí se presenta, y es lo que se ha encontrado en los estudios, que muchas veces está la sensación de inequidad en los cargos de quienes pueden elegir tomar una modalidad híbrida y quienes no necesariamente pueden tomar esa decisión o no pueden elegir. Entonces, si bien dijéramos y sintetizáramos algo de lo que hasta el momento se ha venido desarrollando en esta revisión sistemática de la literatura, es que son algunos de los hallazgos más importantes, y es que en este proceso de gestión de cambio, las organizaciones deben trabajar en aspectos esenciales, por lo pronto, en el establecimiento de políticas claras en las cuales se tengan en cuenta la diversidad de las preferencias. Algunos trabajadores no desean trabajar permanentemente en su casa. También los factores demográficos que están relacionados con el rol, con la edad, con los tiempos de traslado, pero no con el género en general. Se ha encontrado que algunos gerentes, trabajadores jóvenes en ciudades pequeñas prefieren estar de forma presencial más que haciendo teletrabajo. Contar con una infraestructura moderna, suficiente, y trabajar en las habilidades de autorregulación y de comunicación efectiva. Respecto a la formación es necesario o a la capacitación es necesario em, formar en cuanto a las habilidades digitales, porque este también es parte de los desafíos y de los aspectos que genera estrés, ansiedad, muchas veces sobrecarga en aquellas personas que no tienen la suficiente experiencia en el manejo de estas tecnologías. Entonces, las organizaciones sí deben invertir en capacitar de manera tal que hagan mucho más fácil y más fluido el trabajo en esta modalidad de teletrabajo. Cuanto al trabajo híbrido, establecer días presenciales y días de trabajo desde casa o mediados por medio de la tecnología, con objetivos que sean precisos, que tengan claridad en general del funcionamiento de una cultura que adopta estas dos modalidades, que en realidad pues es lo que más tiempo toma, el generar las políticas y el preparar a los líderes para que trabajen como modelos en estas modalidades, que acompañen a sus equipos de trabajo. Ese es uno de los aspectos importantes. La falta de encuentros presenciales muchas veces dificulta la sincronización de tareas y de decisiones que se deben tomar, por lo que se sugiere una comunicación permanente, pero también se espera que se haga un monitoreo en los diferentes cargos, con mayor frecuencia, también tener una, un sondeo de los temas que tienen que ver con bienestar. Por ejemplo, en este caso, los temas de riesgo psicosocial son muy importantes, y tener encuentros que sean más informales, más para socializar y no solamente para hacer un seguimiento de lo que tiene que ver con las funciones. Básicamente son como los avances que al momento se han podido desarrollar y que pues se presenta al final de la revisión en un escrito, que es lo que se procura
hacer al final de este congreso. Pues les agradezco mucho la atención. Espero que esta temática pues les haya aportado mucho y no me queda más sino despedirme.